Era un del 9. Buen día, muchachos. Clase número 23 de Física 110, paralelo 8. Hoy día es 10 de diciembre. Y nosotros deberíamos estar continuando, terminando las actividades anteriores antes de comenzar con dinámica de rotación hoy día. Tienen ustedes un control el día de mañana y la próxima semana tienen certamen. Hay actividades en laboratorio, están tomando experiencia 9 y control 3 esta semana. Semana que empezó ayer por el feriado. eh, Ayudante han tenido durante la semana. Espero que se estén divirtiendo con eso. La próxima semana ya sería la última ayudante antes del certamen 2. Y nos queda poco. Y nos queda poco. Ya, nosotros la clase pasada estábamos todavía hablando sobre dinámica de cuerpo rígido, de sólido rígido. Eso significa que estuvimos viendo algunos problemas con energía y en pizarra está lo último que, en pantalla, está lo último que estuvimos rayando. Quedaron algunos ejercicios pendientes. ¿Cómo les fueron con esos? ¿Alguien los hizo? ¿Para yo saber qué hacer ahora? El primero pendiente es ese. Ok, vamos a suponer entonces que nadie hizo nada. Eh, por ustedes. Y vamos a ver algunos ejercicios pendientes. A ver, me voy a ir al grano si voy a elegir si qué pasos hacer, si no, no vamos a terminar. Esto que está aquí, tenemos aquí una varilla no homogénea con centro de masa ubicado a una distancia en particular. La barra, la varilla tiene longitud de 1,5 metros, masa de 6 kilogramos, puede girar en torno a un eje fijo que pasa por su extremo, Q. Ya, el extremo izquierdo de la figura. El centro de masa de la varilla está a una distancia de 1 metro de Q, o sea, 2/3 de su punto pivote. ¿Ya? Se suelta la varilla desde la posición horizontal y cuando la varilla pasa por la posición vertical, su extremo P tiene una rapidez de 6,3 metros por segundo. Considere despreciable el roce con el pivote y el aire. Ya. Respecto a esta situación, se les pide calcular la rapidez angular de la varilla en el momento que pasa por la posición vertical y construir un modelo energético y usarlo para calcular el momento de inercia de la varilla respecto al eje que pasa por su extremo Q. Nos piden la rapidez angular en la posición vertical. Eh, tenemos la rapidez del punto P en la posición vertical. ¿Ya? Entonces tenemos ahí un primer ejercicio de relación de cantidades, ¿ya? Y después hay que hacer un modelo para encontrar cuánto nos mantiene. Entre empecemos por el fácil. Esta cosa tiene longitud de 1,5 metros, tiene rapidez de 6,3. ¿Sugerencias de cómo resolver eso? Pero eso.
Voy a descargar esto. Sugerencias, chicos, para encontrar esa rapidez angular. Marín de Pingüino. Aníbal. ¿Sugerencias, Aníbal? Conocemos la rapidez del punto P cuando pasa por la posición vertical y queremos la rapidez angular de la varilla para ese instante. Erika, entonces. ¿Tengo audio? Sí, tengo audio. Ya. Está grabando, sí. Ya. Gracias, Macarena. Claro, hay una relación directa entre rapidez lineal y angular para un objeto que describe un movimiento circular, como el punto P. Y eso sería la rapidez lineal es igual a la rapidez angular por el radio. En este caso, si lo doy vuelta debería ser entonces... Esto es igual a la rapidez del punto P, dividido su distancia al eje de giro, en este caso L. ¿Bien? ¿Y listo? Estos son 3 medios. 2,1, ¿no? Y por 2 me queda 4,2 radianes sobre segundo. Hecho. ¿Dudas, consultas, preguntas? Empezamos facilito hoy día. Y un poroto para la Macarena. Muchas gracias, Macarena. Ya, chicos, la segunda parte era construir un modelo energético para esto y usarlo para calcular el momento de inercia de la varilla respecto al eje que pasa por su extremo Q. Para eso necesitamos diagrama de la situación inicial, es acá arriba, ¿no? A. Y diagrama de la situación final, B. B que se parezca a B y no a... Ya. Deberíamos tener un gráfico de barra para A, un gráfico de barras para B. Y este objeto tiene tanto energía cinética como potencial gravitatoria. Inicia en 0 y termina en algo. Energía cinética. Trabajos externos sobre el sistema los estamos despreciando, así que hacemos todos iguales. Y me queda la pregunta de qué hago con la energía potencial gravitatoria. Sugerencias. ¿Dónde definimos nuestro cero de altura para calcular energía potencial gravitatoria? En P. Ya. Es fácil visualizar para ustedes P porque están acostumbrados a trabajar con altura, ¿no? Lo pueden hacer así. Una decisión un poco más sensata es trabajar con el punto Q. ¿Ya? ¿Por qué?
¿Tienen claros ustedes cómo yo defino la energía potencial gravitatoria? A ver. Mm, mm, ya, vamos a hacer esto. Vamos a usar la sugerencia de ustedes. Ya, vamos a definir I igual 0 acá. Eso está más rápido. A la altura de abajo. Y en función de eso quiero que me dibujen en pantalla cómo quedarían las barras de energía potencial gravitatoria. Adelante. Y ahí tenemos la sugerencia de Tomás. Si voy a conservar energía mecánica y voy a decir que la energía potencial gravitatoria final es cero, la energía potencial gravitatoria inicial debería ser igual a la energía cinética final. ¿Sí? En altura. Hay que tener cuidado con eso, las proporciones son importantes aquí. ¿Sí? Mm, Pero, pregunta, ¿cómo definen ustedes energía potencial gravitatoria para un objeto con masa distribuida, como para un sólido rígido? Ah, no, sí, sí, sé que están ustedes con problemas con la herramienta de trabajo, pero si no lo digo, tus compañeros después, pero era más alto, ¿no? Sí, tengo que decirlo. Tengo que decirlo, Tomás. Eh, ya, tenemos otro problema aquí entre manos. ¿Qué punto ocupamos para definir la energía potencial gravitatoria de esta varilla? ¿Ocupo el punto P? ¿Ocupo el punto Q? Si ocupo el punto Q, nunca he cambiado la energía potencial gravitatoria del objeto. Si ocupo el punto P, toda la energía potencial gravitatoria cambia junto al punto P, a pesar de que hay algunos puntos que en realidad no se alejan mucho de Q, de la posición inicial, de la altura inicial. Um, ¿Valeria? O cualquiera en realidad. ¿Opiniones? ¿Joaquín? Muchachos, repensemos esto un poco. Yo no puedo llegar y ocupar cualquier punto como punto para cambio de altura porque tengo problemas de interpretación, ¿ya? Como ya visualizamos con el punto P y el punto Q. Eh, por tanto, necesito un punto que sea representativo del objeto.
con el cual yo pueda estar aproximando la energía potencial gravitatoria de este respecto a la gravedad. ¿Qué punto ocupamos para definir entonces energía potencial gravitatoria? Si Q no sirve, porque no cambia, y P cambia, pero no es como que cambie toda la varilla en paralelo y baje, ¿cierto? Toda a la misma altura, ¿no? No, esta cosa va variando. Hay puntos que se quedan, hay puntos que cambian. Por lo tanto, P tampoco es una buena idea para estar calculando energía potencial gravitatoria. Centro de masa, muy bien, Aníbal. El centro de masa es aquel punto donde yo tengo concentrada toda la masa del objeto para cualquier fin que involucre la masa. Lo hemos ocupado antes para definir la fuerza peso. Se aplica directo en el centro de masa. También lo hemos ocupado para conectar nuestras explicaciones de sólido rígido con lo que hemos aprendido de traslación para partículas. ¿Ya? Y en el caso de energía potencial gravitatoria también nos permite ocupar el centro de masa para definir la altura del objeto. ¿Ya? Por lo tanto, el centro de masa va a terminar acá abajo en algún punto. Ahora, en estricto rigor yo no debería estar ocupando el centro de masa, debería estar ocupando el centro de gravedad. Pero si el cambio de altura no es mucho, son puntos muy cercanos. ¿Ya? Y eso, la diferencia está en que la aceleración de gravedad en estricto rigor depende de la distancia del centro de la Tierra, entonces hay pequeñas variaciones a distintas alturas, pero mientras lo puedan considerar constante, esos dos puntos coinciden. Entonces vamos a trabajar con centro de masa. Total, el objeto tiene que ir largo de ¿qué? 1,5 metros. ¿Ya? Esta distancia era 1 metro. Y eso significa que yo debería tener aquí algún cachito de energía potencial gravitatoria después de todo esto. Ahora bien, distinguiendo que aquí lo importante es el centro de masa, la verdad es que no es buena idea ir y definir el... No, esta me la vi. No es buena idea ir y definir el cero en la parte de abajo porque solo nos va a complicar los cálculos. Es mucho más conveniente para nosotros definir el cero de altura en la posición inicial. Tenemos un sistema de referencia vertical hacia arriba con 0 en la posición inicial. Ese modelo es mucho más sencillo de plantear y aquí la energía potencial gravitatoria hay que preocuparse de hacerla negativa. Como conservo energía y la energía conservada es igual a 0, entonces más o menos del mismo tamaño hacia abajo que la altura de la energía cinética. El planteamiento de ecuación de energía para esto sería 0 más 0 igual a, me queda energía cinética, más energía potencial gravitatoria. ¿Ya? La energía cinética, esto es energía de rotación respecto al punto pivote, y momento de inercia, que es la incógnita, o la rapidez angular al cuadrado que ya calculamos, partido en 2. Eso debería ser igual a menos mg por 1, que es la altura del centro de masa, la distancia del centro de masa al punto Q. Negativo porque está por debajo de mi sistema de referencia. Entonces, estoy viendo algunos números, voy a regresar a mirarlos. La masa era 6 kilogramos y obtuvimos que la rapidez angular eran 4.2, 6, 4.2, ya. Entonces me queda el momento de inercia debería ser igual a mg por 1 por 2 dividido omega cuadrado. La masa es 6, G es 10, 1 es 1, 2 es 2, y esto es 4,2 al cuadrado. Y esto mejor lo tiramos a la calculadora. 120. Uy.
Mucha presión sobre la calculadora. Ya, que tenemos cuidado. Pero el cuadrado es tanto y 120 dividido eso. Aproximadamente 6,8 kilogramos metros cuadrados. Y no me entró la unidad en la pantalla sola. Ya. ¿Listo? ¿Dudas, consultas, preguntas? A mí me interesaba tenerme este ejercicio para ver la explicación del centro de masa, cómo lo ubico, cuándo lo ubico, eh, para qué lo uso. Yo podría tener otro tipo de interpretaciones aquí. Eh, Podría buscar la traslación del centro de masa, energía cinética, traslación respecto al centro de masa, el centro de masa digo, más la rotación del objeto respecto a su centro de masa. Eso debería llegarme al mismo término de energía. Eh, pero como me están pidiendo el momento de inercia respecto al punto Q, simplemente la rotación completa respecto al punto Q. ¿Ya? Mm, ¿Listo? Mm, no sé qué más comentarles. Abrirle los ojos a elegir sistemas de referencia que les faciliten el planteo. Así con este sistema de referencia me evito escribir un término más, que era lo que sugerían ustedes con el cero abajo. Mm, Pero si ustedes quieren darle, denle. Ya ustedes sí pierden un minuto más en aceptar. Ya. Mm, Siguiente pregunta. Comparación. Un cilindro sólido, un aro y una esfera sólida, todos de masa m radio r, se sueltan desde el reposo y ruedan sin resbalar por un plano inclinado. Construye un modelo energético que permita determinar la velocidad del centro de masa de cada uno después de haber descendido una altura h. Eh, ya, pero antes me gustaría hacerles una consulta. Y mientras la damos, la van pensando. ¿Qué objeto debería llegar abajo con mayor velocidad? Y voy a tener que hacer una cuenta. Ya, ahí tienen. Denme sus opiniones antes de tirarnos a los cálculos. ¿Cuál llega abajo con mayor rapidez? ¿La esfera, el disco o el aro?
¿Tengo donde ser rayado después? Sí, ya, ok. Vamos chicos, me falta la mitad de los votos. Quiero una respuesta ahí conceptual. ¿Cuál les parece a ustedes que va a llegar abajo con mayor rapidez? ¿La esfera, el aro o el disco? Mm. Wow, eso está peleado. Ya, hay uno durmiéndose ahí sobre el teclado. Ah, despierte, despierte, despierte. Ah, vota, ya, acá. Ya, ya, luego les muestro cómo terminaron las votaciones. Y mientras tanto, ensuciémonos un poco las manos. ¿Ya? Lo primero que yo necesito es tener alguna comparación de qué es lo que está sucediendo. ¿Yo necesito hacer tres modelos diferentes para estas tres situaciones? No, son todos muy parecidos. ¿Ya? Así que vamos a hacer un único modelo. ¿Ya? Eh, lo primero que yo debería tener claro es que como esto va a ir girando sin resbalar, yo necesito establecer una relación entre la velocidad de traslación y la velocidad con que está girando el objeto. ¿Ya? En un caso general, todos han usado una bicicleta, ¿cierto? Si yo tomo una rueda de bicicleta y la ocupo para caminar sobre una superficie con arena, ¿ya? O con algo de tierra, eh, ¿cuánto tengo que avanzar para completar una vuelta completa de la llanta sobre el suelo? ¿Cierto? En la medida que esto avanza sin resbalar, va dejando su llanta, su huella sobre el suelo. ¿Ya? ¿Cuánto tengo que avanzar para dejar una impresión completa del perímetro total de la rueda? ¿Cuál quiero el chat? Igual la pantalla o el micrófono, me da igual. Dos pi. Dos pi es un ángulo. No puedo avanzar un ángulo porque una cosa es un ángulo y una cosa es una distancia. Pero por ahí va. ¿Ya? Si yo quiero dejar una copia de la huella en el pavimento, eso quiere decir que, en la tierra, eso quiere decir que voy a dejar una impresión del perímetro de esto, o sea, 2pi r. ¿Ya? Y para dejar una impresión del perímetro, entonces la rueda va a terminar aquí en una posición, apartado a una distancia también de 2pi r. ¿Ya? Su centro de masa se va a haber movido, se va a haber trasladado. La velocidad del centro de masa va a ser igual al perímetro dividido algún tiempo de referencia. Y en ese mismo tiempo de referencia, eh, ¿cómo ha tenido que girar la rueda? ¿Cuántas vueltas ha completado la rueda en ese movimiento de ir marcando la llanta en el piso? Mm,
Erika. O quien quiera ayudar a Erika. ¿Cuántas vueltas ha dado la rueda en este movimiento para dejar la huella en el suelo? Una toma, claro. Comienza y termina con el mismo punto en el suelo, así que una vuelta. ¿Ya? Eso quiere decir que la rapidez angular de esto tiene que ser el ángulo completo, 2pi, dividido en el mismo intervalo de tiempo. ¿Ya? Eso me permite a mí establecer una relación entre la velocidad con la que se traslada un objeto rodando por una superficie y la rapidez con la que esto gira. Yo puedo ver y observar que ese término es el mismo. Entonces la velocidad del centro de masa es igual a la rapidez con la que gira el objeto respecto a su centro de masa por el radio, ¿no? A la superficie en contacto. Ahora bien, hay que tener claras algunas cosas. Esto parte del supuesto de que esto gira sin resbalar. ¿Ya? Si ese supuesto no es válido, entonces nuestra expresión no va a ser correcta. ¿Ya? Por lo tanto, esto tiene algunas limitaciones. Válido a veces no. ¿Ya? Pero cuando es válido lo pueden ocupar. Eh, se parece a la ecuación de rapidez lineal de un punto describiendo una circunferencia respecto a su rapidez angular con la que describe la circunferencia, pero en este caso no, son dos. No estoy ocupando la velocidad con la que un punto de la periferia gira en torno al objeto, sino que la velocidad con la que se traslada el centro de masa. ¿Bien? Así que hay que tener un poco más de cuidado. Es importante que identifiquen que el sistema no está resbalando para establecer esta relación. Pero ya con eso podemos plantear nuestro modelo de energía. Deberíamos tener suficiente información. Vamos a tener entonces... ¿dónde quieren el cero de altura? Vamos a usar el dibujo acá. Ya, este es cero. Tenemos inicio y tenemos fin abajo. En la condición inicial tenemos una energía potencial gravitatoria almacenada en la altura en la que se encuentra el objeto, y esto se suelta del reposo, así que la energía cinética es igual a cero. Ya para la situación final, y vamos a suponer que todo esto está en una situación de conservación de energía, yo voy a conservar algo de energía potencial gravitatoria, ¿ya? Ya que el centro de masa está siempre a una distancia r del cero que yo tengo de altura. Entonces, cuando el objeto circular llega acá abajo, el centro de masa va a estar todavía ubicado a una distancia r del suelo. ¿Ya? Un poco más continua salir. Ya. Y la diferencia va a tener que haberse ido a energía cinética, pero esta energía cinética es media mentirosa. Yo debería estar haciendo una consideración por partes aquí. Ay, ¿qué pasó con mi puntero? Ahí está. Ya. Tengo una cantidad de energía cinética de rotación y una cantidad de energía cinética de traslación. ¿Ya? Y entre ambas yo debería estar sumando la energía que yo tenía en un comienzo. Si son iguales o no, de momento no tengo idea, tendría que ir a calcularlo. ¿Ya? La conservación de energía de esto sería, la altura es h más r,
mg, y eso es igual a rmg, más energía cinética de rotación, esto sería inercia por omega cuadrado sobre r, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2. Perdón, yo creo que la R es bonita. Ya. Y energía cinética de traslación, ese es un medio de la masa por la rapidez, en este caso es del centro de masa, al cuadrado, dividido en 2. Ya. Y me piden a mí expresar todo, quién llega abajo con mayor rapidez, ¿cierto? Por lo tanto, necesito expresar todo en términos de eh, la velocidad centro de masa. Eso quiere decir que voy a tener que dar vuelta a la ecuación que tengo arriba, omega igual a la velocidad del centro de masa dividido en el radio del objeto circular. Y puedo simplificar un poco aquí la expresión sacando ese término. Ya. ¿Y qué me va quedando? Me va quedando HMG es igual a el momento de inercia por la velocidad del centro de masa al cuadrado sobre 2r cuadrado más m velocidad del centro de masa al cuadrado sobre 2. Multiplico por 2 al otro lado. Esto mejor lo termino en la próxima diapositiva, me falta el espacio. Decíamos h mg igual a I velocidad del centro de masa al cuadrado partido 2r cuadrado más m velocidad del centro de masa al cuadrado partido en 2. Ya, multiplicamos por 2, me queda 2hmg. Esto igual a velocidad del centro de masa al cuadrado, factor común de I sobre r cuadrado más masa. Entonces la velocidad del centro de masa va a ser igual a la raíz positiva de, me queda 2hmg sobre momento de inercia sobre el radio cuadrado más la masa. Me quedo chica esa raíz. Ya. ¿Qué tengo que hacer luego para encontrar la rapidez de cada uno de estos objetos? Bueno, necesito reemplazar el I por el I del aro, el I del disco y el I de la esfera. ¿Ya? Si yo voy a mis tablas, el primero es mr cuadrado, el segundo es un medio de mr cuadrado y el tercero, después me retan si me equivoco, pero me parece que son 2/5 de mr cuadrado. Debería ser menos que el disco porque tengo más masa cerca del eje de giro. No está uniformemente distribuida respecto al eje. Así que debería ser un medio y creo que recordar que eran con quintos estas cosas. Así que esa es mi mnemotecnia para recordar esa fracción. Pero ustedes pueden revisarla en tabla. No relevante. Lo relevante aquí es ver cómo esto me afecta la velocidad del centro de masa con la que se está moviendo el objeto. Como h es constante, m es constante, g es constante, r es constante, yo voy a ver el valor de esta raíz, cómo se comporta respecto al momento de inercia. El momento de inercia está en el denominador, por lo tanto, en la fracción interna, si yo aumento el momento de inercia, esta fracción disminuye. Si yo disminuyo el momento de inercia, esta fracción aumenta. Por lo tanto, yo necesito el menor momento de inercia posible para obtener la mayor rapidez. No, ese es 1, ese es 0.5, este es 0.4. Este debería tener entonces la rapidez máxima. ¿Bien? ¿Y qué fue lo que me estaban votando? Me estaban votando eso ustedes. ¿Ya? La mayoría de las alternativas se fueron entonces
entre mayor o menor momento de inercia. Y había más gente aquí en la sala pensando en más momento de inercia en vez de menos. Porque seguramente nos vieron que para yo mover un objeto, yo necesito entregarle energía proporcional al momento de inercia, es lo mismo que tenemos con masa. Para yo entregarle una velocidad a esto, si tiene más momento de inercia, yo necesito entregarle más energía. La cantidad de energía es la misma, todos bajan a una altura h. ¿Ya? Por lo tanto, solo puedo obtener más rapidez si el objeto se resiste menos a moverse. Como la masa es la misma, solo me queda comparar el momento de inercia. Menor momento de inercia, mayor rapidez. Eso es todo. Explicación conceptual ahora al final. Explicación detallada con matemática y modelo en pizarra. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? Ya. Recapitulemos. Cuando nosotros estamos trabajando energía para un sólido rígido, hay dos cambios importantes respecto a lo que estábamos haciendo antes. El centro de masa me sirve para identificar la energía potencial gravitatoria del objeto. Por lo tanto, necesito identificar dónde está el centro de masa. Si es un objeto no homogéneo, dependerá de la situación. Si es un objeto homogéneo, estará en su eje de simetría, en su punto de simetría si yo tengo tal cosa, o en su centro de gravedad si están trabajando con triángulos, etc. O pueden obtenerlo con relaciones de centro de masa, que ya hemos visto antes, etcétera. Tienen varias herramientas, pero ubicar el centro de masa para identificar la cantidad de energía potencial gravitatoria que va a obtener el objeto. Y la segunda es que si un objeto está girando y trasladándose, tiene tanto energía cinética de traslación como de rotación, por rotar y por trasladarse. Y vimos cómo conectar esas dos rapideces que antes no teníamos conectadas. Esas son las grandes diferencias. Así que acostúmbrense a hacer barras separadas de energía de traslación y de rotación para ustedes estar pendientes de cuáles son todos sus efectos. Y le dimos otra interpretación a la energía, perdón, al momento de inercia. No, pero nosotros habíamos definido momento de inercia en función de energía. No estamos dando interpretaciones, no estamos recordando. Ya. No, tengo que ir a esta. ¿Estoy mostrando la presentación nueva o sigo con la de energía? No, sigo con la exterior. Ya. Ok. Gracias, Macarena. Ya. Tenemos nosotros que comenzar con dinámica de cuerpo rígido porque esto lo van a ver ustedes en ayudantía la próxima semana. ¿Bien? Y esto entra en el certamen. ¿Bien? Así que vamos a avanzar tanto como podamos. El día martes vamos a seguir con aplicaciones de esto. Y ustedes saben que yo sigo colgando detalles, interpretaciones, conceptos y definiciones entre los ejercicios. Así que no se desconecten. Pero lo más general lo vamos a ver ahora. Cuando nosotros hablamos de dinámica de sólido rígido, debemos hacer el símil con masa, con partículas. Una partícula tenía yo una descripción de movimiento cuando veía los efectos de cambio de estado de movimiento de una fuerza sobre el objeto. ¿Ya? Necesito preguntarme qué es lo que pasa con el cambio en el estado de rotación de un sólido rígido. ¿Ya?
En este caso, la tendencia a cambiar su rotación está dada por el torque, ¿ya? Y si yo tengo un objeto con varias fuerzas actuando sobre cada una de las partes que lo componen, yo voy a tener un torque neto. Ese torque neto se va a conformar por la suma de todos los torques, ¿ya? Eh, si yo aplico definición de torque, debería estar yo buscando la distancia de cada partícula al eje de giro y multiplicarla por la componente de fuerza en la dirección tangente a su movimiento, ¿ya? A su giro. ¿Por qué solo la dirección tangente y no la radial? ¿Por qué no me interesa la fuerza en dirección radial? Esto es pregunta para las gradas. A ver, ¿quién no ha intervenido hoy día? Erika o Joaquín. ¿Por qué no me estoy preocupando de la componente de fuerza en dirección radial? ¿Por qué solo la componente tangencial? Pista. No, lo que creo es el labio. Micrófono, pizarra, chat, señales de humo, como quieran. Por cómo es el movimiento. Básicamente, también, no, algo. Eh, como el movimiento circular, yo voy a tener sumatoria de fuerza en la dirección radial y me va a dar aceleración centrípeta para ese punto, para esa partícula, ¿ya? Pero yo ya tengo conocimiento de eso, ya hemos estudiado movimiento circular, ya sabemos cómo funciona la sumatoria de fuerza en esa dirección. Pero como estoy analizando torque, ¿ya? Yo tengo que el torque es el resultado de un producto cruz. Y el producto cruz me rescata la componente perpendicular entre los vectores. Si tengo definida la posición del... Bueno, la tengo que empezar. Si tengo definida la posición como la distancia del eje de giro al punto de la partícula, bueno, me basta con rescatar solo la componente de fuerza que sea perpendicular a ese brazo por la definición del producto cruz. ¿Ya? Eso. Yo podría aquí ser un poco más riguroso, hacer esto en términos vectores, pero no quiero complicarlos con la notación. Solo recordarles que por el producto cruz me sobrevive solo la componente perpendicular entre los vectores. Estamos hablando de rotación después de todo, no de movimiento radial. Así que eso sería. Ahora bien, nosotros sabemos que cada una de estas fuerzas, si vamos a considerar el torque neto que se ejerce sobre una partícula, me va a ser proporcional a la masa de la partícula por su aceleración, en este caso en dirección tangencial, ¿ya? De nuevo, estamos pensando solo en torque, solo me sobreviven las componentes tangenciales de fuerza de aceleración.
Eso de mecánica newtoniana, principios de Newton. Segundo principio. Fuerza neta igual a masa por aceleración. Como esto es como esto está describiendo un movimiento circular, yo puedo reescribir cada aceleración tangencial en función de la aceleración angular, igual a alfa por r, con los subíndices respectivos. Y este es el paso importante. Como esto es un sólido rígido, yo necesito que los objetos, los puntos, las partículas que forman el objeto, siempre estén en las mismas distribuciones una respecto del otro, o si no, el objeto ya no es rígido, sino que sería flexible, si se mira. Si la estructura se mantiene, en cambio, esta cosa todavía se puede manipular como una estructura sólida, rígida, ¿ya? Por lo tanto, necesito que todos los cuerpos tengan la misma descripción de movimiento respecto al eje de giro. Necesito que todos tengan la misma velocidad angular y la misma aceleración angular. Entonces, todos esos alfas son iguales. Puedo agrupar los R, me quedan R cuadrado. Y como los alfas son iguales, los puedo sacar de la sumatoria y dejar dentro de la sumatoria una expresión un poco más reducida. ¿Les suena esa sumatoria de algo? ¿La han visto antes? La respuesta es sí. La pregunta es ¿dónde la han visto? ¿A qué era igual esa sumatoria? Pista, ¿tienen control de eso este viernes? Momento de inercia. Claro. mr cuadrado es como yo defino el momento de inercia de una partícula y la contribución de todos los momentos de inercia que componen un objeto, yo tengo el momento de inercia del objeto. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si yo quiero extender esto a una interpretación vectorial, no tengo muchas direcciones que comparar, ¿no? Si yo intento hacer girar algo en dirección horario, yo espero tener una aceleración en dirección horaria. ¿Ya? Así que esta ecuación se puede extender a una ecuación vectorial. Y por lo tanto, todas las reglas que teníamos para direcciones de velocidad y aceleración son las mismas que para direcciones de torque, ¿no? Si yo tengo una fuerza ejerciendo un torque horario, va usted para allá. Va usted para allá. Si yo tengo una fuerza, va usted para allá, para allá. Si tenemos una fuerza haciendo un sentido horario, entonces esta cosa entra en la pantalla. Estoy un poco perdido porque aquí tengo mi imagen reflejada. Yo sé que esto es horario para mí. Esto es horario para ustedes, entonces. Ya, sí está bien. Horario para ustedes, esto entra en la pantalla. Si es antihorario, sale de la pantalla. ¿Ya? Esa interpretación me sirve para torque, la ocupamos para identificar la dirección de giro, ocupamos regla de mano derecha. Si yo hago interpretación de ángulo, nosotros establecíamos que la dirección de la velocidad angular era también con regla de la mano derecha según cómo se estaba moviendo, y la aceleración angular es el cambio de velocidad angular, así que tiene que tener dirección de cambio de velocidad angular. Paralela también con mi interpretación de mano derecha, si la tendencia es a llevar el giro en sentido horario o en sentido antihorario. Así que estos son los motivos para haber elegido regla de mano derecha cuando definíamos torque por un lado, cuando definíamos movimiento circular por otro. Todo finalmente converge a una misma relación. ¿Ya? Y así no nos preocupamos de estar agregando signos ni nada raro ni rebuscado. Ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Tienen aquí un disco. Esa figura representa un disco homogéneo de masa m y radio r, que tiene una masa m adherida en su borde. Puede girar libremente en torno a un eje fijo que pasa por su centro. El roce es despreciable. Calcule la aceleración angular del sistema.
Les doy, ¿qué quieren? ¿3 minutos? Sí, 3 minutos. Y luego mostramos. El que termina me puede ir dictando la respuesta en el chat. Pausar grabación un momento. Detenga video, luego continúa. Ya avanzo, ¿no? Ya. Damas y caballeros, tiempo. ¿Qué dudas les quedaron? Ya que no veo respuestas, ¿qué dudas tienen? Con nombre y apellido entonces. Joaquín o Tomás, ¿qué dudas tienen? Ya, tenemos problemas entonces relacionando ambos cuerpos. Bueno, no hay mucho que hacer, pues tenemos un disco con una masa adherida. ¿Ya? Por lo tanto, yo los tengo conectados. Punto. Si están conectados, forman un sólido rígido, por lo tanto yo puedo obtener su momento de inercia eh, como obtengo cualquier momento de inercia sumando sus componentes. Eso por un lado. Por otro lado, desde la parte dinámica, podría yo buscar el centro de masa del conjunto y ahí aplicar todo el peso del objeto, o podría considerarlo por separado y aplicar un peso del disco en su centro de masa y un peso de la masa donde está ubicada la masa adherida. Las dos opciones les deberían dar la misma respuesta, pero alguna de esas tienen que ocupar. ¿Ya? ¿Tengo espacio para rayar? Sí. ¿No hay números? Nada. Ya, ok. Entonces, el diagrama de cuerpo libre extendido debería tener aquí una fuerza del eje. Aquí tiene un peso igual a mg. Y acá hay otro peso igual a mg. Porque tanto el disco como la masa tienen la misma masa m. Tanto el disco como la masa adherida. El disco tiene su centro de simetría en el centro del disco y ahí aplicamos su centro de masa, su peso. La masa adherida, como una partícula, la masa está en la posición de partícula. ¿Ya? Y me quedaría el momento de inercia del sistema. El momento de inercia del sistema debería ser el momento de inercia del disco más el momento de inercia de la masa. El momento de inercia del disco, si se van a sus tablas, es un medio de mr cuadrado. Y el momento de inercia de una partícula era mr cuadrado, como vislumbramos en la ecuación anterior. mr cuadrado. R es la distancia del eje de giro. Sí. ¿Ya? ¿Listo? 1 más 1 medio son 3 medios. Ya ahí tengo el momento de inercia del sistema. Y lo que me queda ahora es encontrar, necesito torque neto, porque eso va a ser igual al momento de inercia por alfa, y alfa es la cantidad que me están pidiendo.
Torque neto aquí debería ser igual al torque del peso del disco, más el torque que el eje que es sobre el disco, más el torque que tengo por el peso de la masa. Esos dos son cero porque los brazos son cero. Y el torque que me está ejerciendo aquí la masa. Bueno, hay un ángulo entre medio. Lo más fácil de visualizar aquí es la distancia perpendicular del brazo a la fuerza, que debería ser R por coseno de teta. Entonces esta cosa me queda aquí, la fuerza es mg, la distancia es R coseno de teta. ¿Bien? Entonces tenemos por un lado mgr coseno de teta, el cálculo del torque, y por el otro lado tenemos el momento de inercia 3 medios mr cuadrado por alfa, que es el que me están pidiendo. Creo que me dice que me están pidiendo, ¿cierto? Sí, ya. Y simplifiquemos. Se me va un R, se me va un M, y despejamos. Alfa era igual a 2/3 entonces de g coseno de teta sobre R. ¿Tiene dimensión de aceleración angular? Sí. Ya. ¿Dudas, consultas, inquietudes, preguntas? Momento de inercia ya lo habíamos visto. Dedicamos media clase a eso, o una clase, no me acuerdo. Ya deberían estar peritos. Eso fue el tema de la ayudantía la mitad del tema de la ayudantía esta semana. Así que deberían estar ya versados en eso. Entran en el control, deberían estar preparados ya para eso. Lo nuevo aquí es aplicar la relación torque igual a I por alfa. Súper directa, súper fácil de aplicar. Lo pueden memorizar como un análogo a la situación de traslación. En traslación, lo que me dirige el cambio es la fuerza, en rotación lo que me dirige el cambio es el torque. ¿Ya? El equivalente a la masa, a la resistencia al cambio en el estado de movimiento, es el momento de inercia, la resistencia al cambio en el estado de movimiento angular. Y el análogo a la aceleración es la aceleración angular. ¿Ya? Casi le voy cambiando los apellidos, no a las cantidades. Yo puedo hacer toda una analogía y prepárense esto como parte de su material de estudio para hacer también. Yo puedo hacer una analogía entre cantidades de traslación, cantidades de rotación y ver cómo se van escribiendo y yo me doy cuenta que voy cambiando el apellido nomás de las cantidades se definen la mayoría iguales. Hoy puedo agregar una tercera columna de relaciones entre las dos. El análogo a la fuerza es el torque, el análogo a la masa es el momento de inercia, el análogo a la velocidad lineal es la velocidad angular, la aceleración lineal es la aceleración angular, etc. Tienen símiles para energía cinética de traslación, de rotación. Ustedes pueden completar esa tabla, va a ser súper entretenido. Y colecua. Ahora, nosotros tenemos un modelo dinámico que considera distintas cosas. Hacemos un diagrama de interacciones, pasamos por un inventario de fuerza. A partir de ese diagrama de interacciones, el inventario de fuerza lo ocupamos para construir nuestro diagrama de cuerpo libre, que es la herramienta que nosotros ocupamos para visualizar los vectores orientados en el espacio y con eso más una buena predicción de aceleración, plantear las ecuaciones que representen este movimiento. ¿Ya? Y ya con esas ecuaciones nosotros podemos hacer cálculos, predicción, análisis, revisión de consistencia, etc. Previamente, si yo quería analizar esto, teníamos una solución bastante sencilla. Este caso voy a suponer que M mayúscula es mayor a M minúscula. ¿Ya? Tiene una tensión para arriba, tiene una tensión para arriba. Y de la polea no nos preocupábamos mucho. Ya esto es lo que estábamos haciendo nosotros antes. Predicción de aceleración, hacemos este para abajo, este para arriba. Diagrama de interacción inventario de fuerza, háganlo ustedes.
Me gustaría ver otro ejercicio más hoy día. Y sí, 20 minutos puede ser poco. Esta cosa dice... Entonces aquí ecuaciones tenemos mg menos t igual a m por a. Y t menos m minúscula g igual a m minúscula por a. Resolviendo el sistema de ecuaciones. Me queda mg menos mg igual a m más m por a. Puedo hacer algo similar acá. M menos m, mayúscula menos minúscula, factor común de g, igual a lo mismo que teníamos ahí. Entonces la aceleración del sistema es g por m menos m sobre m más m. Es una cantidad menor que 1. Y la tensión, bueno, la tensión tiene que ser igual a no sé cuál quieren despejar. ¿El de abajo? Ya, el de abajo. M minúscula A más M minúscula G, mg y la fracción. Más mg. Se puede sacar aquí un factor bonito. Este es 1 más una fracción, entonces puedo sumar aquí por la fracción, porque esa fracción es 1. Se me van a ir los m minúsculas, me van a sobrevivir un 2 por m mayúscula. Tensión igual a, que tienen aquí? mg, 2m mayúscula, m mayúscula más m. Si quieren. ¿Ya? El punto, yo tengo expresiones para todo esto. ¿Ya? Es así como lo estábamos resolviendo antes. Pero, ¿qué pasa cuando yo construyo el diagrama de cuerpo libre de la polea? ¿Qué me puede dibujar ahí los vectores para la polea? Cualquiera, todos pueden rayar. Valeria, Tomás, Macarena, Joaquín, Erika, Aníbal. Manos a la obra, ensúcianse las manos y me rayan el diagrama de cuerpo libre ahí en pantalla. Ese círculo representa la polea. ¿Qué fuerzas y dónde deberían ir? Ya, ahí tenemos una. Se están peleando. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ya. Ya, tenemos dos cuerdas, o sea, tenemos una cuerda pasando por la polea, saliendo por ambos extremos, entonces tengo dos tensiones. Tengo su peso al centro, porque el objeto debería tener alguna masa. ¿Y qué evita que se caiga? ¿Alguien sabe qué evita que la polea se caiga? Porque si yo sumo esas tres fuerzas, me da una fuerza neta vertical hacia abajo. Y yo creo que la polea esté fija arriba, girando su eje. Ya, bien, Tomás, tiene que haber una fuerza del eje hacia arriba para mantener esto en equilibrio tras relación.
equilibrio de traslación. École cuá. ¿Cierto? Bueno, ustedes me agregaron el peso. Ya. Pregunta. ¿Esto tiene aceleración angular o no? ¿Debería tener esta aceleración angular o no? Si yo voy y miro esto, hay fuerzas aplicadas en el eje que no me van a ejercer torque, y hay fuerzas que están aplicadas fuera del eje, que sí me podrían ejercer torque, en este caso las tensiones que están en ambos extremos. Ambas estamos suponiendo de magnitud igual, aplicadas a una misma distancia, saliendo del mismo ángulo. ¿Cómo es la sumatoria de torque ahí? Es cero. Gracias, Tomás. Es cero. Eh, claro, pues misma magnitud, mismo ángulo, mismo radio, eh, pero con regla mano derecha invertida, ¿no? Así que esos dos torques me suman cero. Y eso es un problema. ¿Ya? Eso es un problema. Bueno, si yo desprecio la masa, el momento de inercia es cero, por lo tanto me da igual. Lo que veníamos haciendo no tiene ninguna complicación. Pero si yo visualizo la aceleración angular de esto, para que los objetos tengan aceleración mientras caen, ¿eso qué significa? Que la polea también tiene que tener aceleración, eso significa que la periferia de la polea también tiene que tener aceleración tangencial. Eso significa que yo necesito una aceleración angular en la polea. Si la masa de la polea es cero, no importa, sumatoria de torque igual a I por alfa, y si es cero, no importa cuánto valga alfa, me va a dar cero, me va a cumplir. No hay problema. Eh, pero si yo empiezo a considerar la masa de esto, ¿ya? ¿Qué debería pasar con las tensiones? Ya no puedo decir que la inercia de la polea va a ser cero porque le voy a dar masa y por lo tanto va a tener una inercia comparable con los otros objetos. ¿Qué debería pasar con las tensiones? Aníbal, Macarena. Mm, recordemos algo. ¿Ya? El torque neto es igual a I por alfa. ¿Ya? Si yo voy a suponer que esto tiene una masa apreciable y que esto tiene que estar acelerando, ¿qué espero yo del torque neto? ¿Y qué consecuencia tiene eso para las tensiones? Mm, Joaquín o Valeria, ¿qué debería pasar con las tensiones?
¿Alguien? ¿Cualquiera? Tenemos una contradicción. Si yo sigo trabajando con las tensiones iguales, el torque neto es 0. Pero necesito que haya ahora aceleración y haya momento de inercia, por lo tanto esa solución no me sirve. Gracias, Erika. Una debería ser mayor para que esto pueda girar, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros vamos a empezar a considerar tensiones diferentes, ¿ya? Recuerden que nuestro supuesto de cuerda ideal era una cuerda que pasaba por objetos sin masa, ¿ya? La masa es despreciable en la cuerda. Si pasa por un objeto con masa, ese supuesto ya no corre, por lo tanto yo debo tratar esto como dos cuerdas diferentes, dos cuerdas ideales diferentes, ¿ya? Necesito que una tensión sea mayor que la otra para que esto pueda girar en armonía con el conjunto o en consecuencia con el conjunto, como quieran decirlo. Armonía suena más bonito, pero tal vez no sea la palabra más adecuada. Ya, entonces, vamos a borrar todos sus dibujos, todos los dibujos, porque vamos a empezar a rayar en pantalla. ¿Ya? El diagrama de cuerpo libre completo, considerando la masa de esto, nos queda como está ahí, ¿cierto? Las tensiones deberían ser diferentes. Y y eso ya le he respondido. De todas estas fuerzas, ¿cuáles influyen en el torque neto? Las que no estén en el eje de giro. Porque si no, el eje de giro me va a dar un brazo igual a 0 y el torque va a ser 0. ¿Ya? Por lo tanto, me interesan solo aquí las tensiones. Para yo dar cuenta entonces de un modelo completo que me dé la opción de que hayan objetos sólidos rígidos girando, yo necesito modificar el modelo que teníamos. Vamos a hacer, ¿qué cambios tenemos? Diagrama de interacciones sigue estando el diagrama de interacciones, tal vez tenemos cuidado en separar las cuerdas, más tramos de cuerdas ideales, para no estar confundidos. Construcción de inventario de fuerza acorde a eso. Tiene que, eso sí, ahora establecerse el diagrama de cuerpo libre extendido cuando corresponda, y ustedes tienen que jugar cuando corresponde hacerlo extendido o no, ¿ya? Por ejemplo, las masas están colgando y se van a mover linealmente, me basta con un análisis de partículas. La polea no me basta con el análisis de partículas porque necesito ver la opción de que esto comience a girar. La predicción de aceleración, ahora no tan solo voy a estar haciendo predicción de aceleración lineal, además tengo que ver la opción de que haya aceleración angular cuando corresponda, cuando haya un objeto que esté girando. Las ecuaciones de movimiento sigue siendo el mismo paso, solo que ahora tienen que tener cuidado con plantear las ecuaciones de torque que vengan a caso. Y los pasos de predicción ahora tienen más cantidades que calcular, ¿ya? Y revisar consistencia y resultado. Eso. Procuren sí que sus previsiones de aceleraciones lineal y angular sean coherentes, así como hacíamos previsión de aceleración lineal para distintos objetos en un sistema conectado. Lo mismo aquí, ¿ya? Si M mayúscula baja y M minúscula sube, yo espero que la aceleración, o sea, si yo lo suelto y empiezan a moverse así, M mayúscula baja, M minúscula sube, yo espero que la aceleración angular entonces tenga el mismo sentido de giro, en este caso antihorario, ¿ya? Eso tiene que ser coherente, tienen que prestar atención a eso, ¿ya? ¿Cómo me queda entonces el modelo corregido? El modelo corregido me va a quedar, bueno, los pesos siguen siendo los pesos. Tensión 1, tensión 2, tensión 1, tensión 2. Aquí quedará su propio peso y la fuerza del eje. Y por no gastar el F. No he ocupado el F. Usamos F nomás entonces. ¿Qué pasó? Presioné un botón. Eso pasó. Ya ocupemos F, fin de la historia. Ya. Ya, hay cambios aquí, hay cambios en las ecuaciones de equilibrio. Voy a tener un sistema un poco más largo. Si yo quisiera, podría agregar aquí la sumatoria de fuerza de la polea. F menos P menos T1 menos T2 igual 0. Pero las otras son más relevantes. Voy a tener... no hice mi predicción de aceleración. Habíamos trabajado con esta predicción de aceleración antes, ¿no? Y por lo tanto aquí voy a tener una aceleración de centro de masa igual a 0, pero voy a tener una aceleración angular, en este caso
saliendo de la pantalla en sentido antihorario. Esa notación ustedes ya la aprendieron para la experiencia 9 de laboratorio, ¿no? Si el vector está... Ahí lo vimos también en clase nosotros. Ahí ya. No explico más. Esa aceleración angular sale de la pantalla. Ya. Tenemos sumatoria de fuerzas, M mayúscula. En mayúscula tenemos mg menos T1 igual a M mayúscula A. En M minúscula tenemos T2 menos M minúscula G igual a M minúscula A. Y se me acabaron las sumatorias de fuerza. Necesito ahora sumatorias de torque. Sumatoria de torque tengo sobre la polea. Sumatoria de fuerza en M. Sumatoria de fuerza en M minúscula. Y la arriba era sumatoria de fuerza en la polea. Ya. Me quedaría hacer sumatoria de torques en la polea y respecto a su eje de giro. Por lo tanto, esto sería el torque de la cuerda 1 más el torque de la cuerda 2, porque los otros torques, peso y el torque del eje no me sirven ya que son 0. Esto tiene que ser igual a I por alfa. La expresión escalar de esto, tengo que tener cuidado con las direcciones de giro. ¿Quién tiene dirección de aceleración angular? El torque de T1. Entonces T1 lo deja como positivo. T1 está aplicado a una distancia R del centro del disco y está aplicado a 90 grados, así que por 1. Ya. T2 va en dirección contraria. ¿Ya? Y eso tiene que ser igual a I por alfa. Alfa en este caso, como la cuerda está pasando por la periferia, tengo una relación de aceleración de traslación igual a la aceleración tangencial de la polea. Aceleración igual a aceleración tangencial de la polea. Entonces, A es igual a alfa por R. Reemplazamos acá abajo, esto es igual a A sobre R. Y la inercia de un disco era un medio de M. ¿Era M la masa del disco? No le daba, bueno ya, masa polea por R cuadrado. A sobre R, se me va a unir. Ya tengo ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Si yo sumo esas tres, voy a hacer cosas entretenidas. Mucho mejor que estar haciendo sustitución y reemplazo. Si no, vamos a estar aquí todo el día. ¿Qué más? ¿Puedo simplificar por otro R? Se me va SR con S y con S. Si sumo la ecuación 3 con la 1, ese término se va. La 3 con la 2, ese término se va. Y del lado izquierdo entonces solo me quedan dos fuerzas, mg y mg. Mayúscula y minúscula, positivo y negativo respectivamente. Del lado derecho me quedan, bueno, no hay mucho que simplificar, no hay restas. Tengo MA más M minúscula A más, ¿y cuánto me sobrevivió de la polea? Un medio de la masa de la polea por A. Y trabajamos con eso. Decíamos mg menos mg igual a MA, un medio M polea por A. Factores comunes, M menos M, factor común de G, y igual acá tenemos M más M minúscula más un medio de la masa de la polea por A. Entonces ahora la aceleración va a ser, puede ser fácil. La aceleración lineal de las cajas va a ser igual a G, sí, factor común de M menos M, el numerador es el mismo, pero el denominador ahora es más grande.
No solo me considera las masas de la caja, sino que también me considera un efecto por rotación de la polea. Un más un medio masa de la polea. ¿Ya? Con esto deberíamos volver a la ecuación y obtener T1, obtener T2. ¿Cuál esperan ustedes que sea mayor? ¿T1 o T2? Ah, pero eso depende de las masas. Bueno. Igual volver. Tengo T1, sale de la ecuación 1. Me quedaría mg menos ma. Notar que no es igual a al peso del objeto. Y T2 me queda la suma de las m. ¿Ya? Y lo voy a dejar hasta ahí porque nos va quedando poca clase. Eh, Difícil saber cuál es mayor y cuál es menor si tienen masas diferentes las dos ecuaciones. Y además de... Ah, el que tiene menor masa estoy sumando en vez de restar. Como ocurre en el de mayor masa, no es fácil visualizar con estas ecuaciones cuál debería ser mayor, pero hay otro punto donde mirar. ¿Cuál debería ser mayor? ¿La tensión 1 o la tensión 2? El que sea. Mientras tanto, yo repito el diagrama cuerpo libre para que lo visualicen. Chicos, yo necesito completar la aceleración angular de esto. La aceleración angular debería ser la aceleración tangencial de la polea, es igual a la aceleración lineal de los objetos, dividido por su radio, o sea, esto es g sobre r por toda esa fracción fea que tenemos ahora. Bien. Como yo estoy suponiendo que m mayúscula es mayor que m minúscula, este resultado es positivo, por lo tanto yo necesito que esto se mantenga así. ¿Ya? Eso significa m mayúscula bajando, m minúscula subiendo si lo suelto al reposo. Y eso significa que debo tener una aceleración angular que sea coherente con eso en la polea. Si yo quiero que la aceleración angular de la polea sea en sentido antihorario, yo necesito que el torque en sentido antihorario sea mayor. Por lo tanto, yo espero que la tensión 1 sea mayor a la tensión 2 por suma de torques en polea. ¿Bien? Eso sería todo por hoy. ¿Dudas, consultas, preguntas, inquietudes? Ya muchachos, repasen, estudien, que les vaya bien su control. Vaya cerrando hoy el laboratorio. Ah, sí, pues estas son esta es la última semana regular de laboratorio. Eh,
Recuerden que tienen control mañana. Y repasen esto porque nosotros el día martes vamos a estar haciendo más trabajo por parte de ustedes. Ya para que vayan soltando la mano y vayan aplicando, vayan viendo cómo se enfrentan todas estas situaciones. ¿Ya? Así que los necesito despiertos el día martes. Porque ya nos pusimos al día. Uy, nos pusimos al día, fabuloso. Solo tuve que quitarles el lápiz. Ya, ya. Bueno. Mm, Uy, sí, cuidado, les quité el lápiz un día, tienen que practicar, cabros. Si no practican, esto no cunde. Así que se van con tarea para la casa. ¿Listo? Que les vaya bien, cuídense. Nos estamos viendo. Detener aquí y detener la grabación. ¿Profe? ¿Sí?